Vamos a empezar con la grabación del flujograma. Entonces, ese es todo el camino, todo el recorrido que se hace dentro de todas las fases de la terapia con psilocibina, la terapia psicodélica, en este caso con las setas de psilocibina. Y la terapia empieza aquí, con el screening. El screening va a ser siempre el primer paso. Todos los protocolos de seguridad indican y recomiendan que el screening es el primer paso. El screening, ya sea cobrado o gratis, siempre va a ser el primer paso. Siempre. Y tenemos que, hay dos caminos. Uno, en donde el participante aprueba el screening y pasa el screening hacia la evaluación. Y el otro camino en donde el participante no aprueba el screening porque tiene algunos criterios de exclusión absolutos que no permiten ni siquiera preparar al participante para que esté listo para la sesión o para seguir a la siguiente fase. Entonces, el screening, cuando el participante tiene criterios de exclusión, no pasa a la siguiente fase. Lo que se hace es, se descarta. Entonces, por ejemplo, supongamos que nuestro participante tenga una hipertensión arterial no controlada. Es un criterio de exclusión. En algunos casos será relativo, si es que el terapeuta tiene la habilidad clínica y el equipo necesario para controlar esa presión arterial en un tiempo determinado. Entonces, ese participante con hipertensión podrá avanzar a la siguiente fase. Pero en la mayoría de casos en las que el terapeuta es psicólogo o simplemente terapeuta holístico, solamente no tiene de otra que descartar al participante. Entonces, aquí hay un cuadro en donde se muestra cómo es que los psicodélicos clásicos interfieren o sea, pueden poner en riesgo a una persona con hipertensión. Y la hipertensión no es la única. También, por ejemplo, tenemos a personas con arritmia cardíaca, con un QT prolongado, un intervalo QT prolongado. Esto es una variable ecocardiográfica, electrocardiográfica, en EKG, electrocardiográfica, que se ve después de que se le hace un EKG, un electrocardiograma al participante. Y se ve que hay un segmento que se llama segmento QT que puede estar prolongado, es decir, demasiado eh, grande. Y si eso es así, pues esa persona corre riesgo de sufrir una arritmia. Entonces, cualquiera de estas situaciones, o también un infarto reciente, un infarto cardíaco reciente, también puede ser una condición suficiente para descartar a un participante. Y necesitamos hacer el screening para conocer esto. Por otra parte, si el participante se aprobó el screening, pasa a la siguiente fase. La siguiente fase es la evaluación. En la evaluación, ¿qué se hace? En primer lugar, se realiza evaluaciones más especializadas. En el screening se hace una evaluación general de los criterios de exclusión. Se utiliza criterios de exclusión. En la siguiente fase, que es una evaluación más especializada, se evalúa otras cosas. Por ejemplo, si el programa o el protocolo incluye sesiones o asesorías médicas, pues vamos a hacer evaluaciones médicas. Si el programa, que de ley, al menos como mínima, como mínima variable, debe tener una evaluación psicológica. Entonces, asimismo, si en la siguiente fase, pese a que pasó el screening, pero en la siguiente fase de evaluación no pasa esta evaluación, por cualquier motivo que sea, asimismo, si no pasa en la evaluación médica ni psicológica, se regresa acá y se descarta al participante. Y también está la opción de que el participante sí que pase las pruebas especializadas, la médica y la psicológica, y de esa manera el participante pasa a la fase de preparación. Ahora, otra de las cosas que se debe evaluar, que se debería evaluar, todo esto lo he sacado de literatura científica psicodélica. Otra de las cosas que se debería evaluar son los rasgos de personalidad. Rasgos de personalidad. ¿Por qué? Porque así vamos a saber cómo el participante puede reaccionar a una experiencia. También podríamos, con estos rasgos, con esta evaluación especializada de rasgos de personalidad, podríamos nosotros decir si el participante requiere prepararse en algunos rasgos más que en otros. ¿Cuáles son esos rasgos? La literatura científica menciona que estos rasgos de personalidad son predictores. Son predictores. Esta teoría que estoy mencionando de predictores está basada en el modelo extrafarmacológico de los psicodélicos, en donde se busca que la calidad
La calidad del estado es la que predice los resultados a largo plazo de la sesión, la calidad del estado. Y para encontrar o para conseguir una calidad adecuada, necesitamos que los rasgos de personalidad estén preparados, estén listos, que el participante tenga buenos rasgos de personalidad adecuados, porque eso va a determinar el preestado. El preestado es justo el momento antes a la toma, y eso va a determinar el estado. El preestado es una de las variables, es una de las variables que determina el estado, la calidad del estado. Si se dan cuenta en el gráfico, la dosis es otra. La dosis se dice que es el factor más importante que va a determinar el estado. Y también tenemos otro factor importante, que es el entorno, el ambiente. Entonces, si se dan cuenta, el entorno es el único factor que influye antes, durante y después de la experiencia. El entorno se refiere al contexto con que uno hace la experiencia. Con el contexto me refiero a que si la persona, el terapeuta, tiene una inclinación más chamánica o más psicoterapéutica. En mi caso, en particular, lo digo como ejemplo, yo actúo desde mi puntito médico, funcional. Yo lo que hago es optimizar la fisiología. Entonces, el entorno tiene como subvariable el contexto. Otra cosa del entorno sería el lugar donde se va a realizar la sesión. Otra cosa del entorno sería las personas que van a estar durante la sesión. Esos son algunos ejemplos del entorno. Y todo esto va a determinar los resultados a largo plazo. Esta es la teoría del modelo, este es un modelo extrafarmacológico, del modelo extrafarmacológico de los efectos psicodélicos. Bien, ¿cuáles son esos predictores? Los predictores que están señalados en la literatura científica tenemos absorción, que es la capacidad de absorberse en el interior, de llevar la atención hacia adentro y centrarse en los procesos internos del yo interno. Está la apertura, que es esa cualidad que tienen las personas para estar abiertos a nuevo conocimiento, a una flexibilidad psicológica y cognitiva que no les hace obviar ni descartar algo nuevo, sino que están abiertos a cosas nuevas que ellos no creían, que ellos no tenían idea, pero de cierta manera lo ven como posibilidad. El optimismo es también otro de los factores predictores. Mientras se sabe que mientras más optimista está la persona por la experiencia, mejor resultado va a tener a largo plazo. Y el optimismo no es simplemente que estar feliz y contento por tomar psicodélicos, sino que el optimismo se logra con una preparación adecuada. El participante va a estar optimista siempre y cuando tenga claro los riesgos y los beneficios, tenga claro qué es lo que va a esperar, qué esperar de la experiencia, qué va a sentir, qué va a ver. Así se logra el optimismo. El neuroticismo, se sabe que el neuroticismo elevado es un predictor negativo. El neuroticismo elevado es un predictor negativo para experiencia psicodélica. Neuroticismo. Y estrategia de regulación, de autorregulación emocional, que tiene que ver con el mindfulness y la meditación. Si la persona va conociendo y practicando una experiencia, una estrategia de autorregulación, es más probable que tenga una experiencia bonita, positiva. Entonces, todos estos son predictores. Bien, eso se hace en la evaluación. Se evalúa predictores basados en el modelo extrafarmacológico y se realiza una evaluación más especializada. Una vez que tenemos tanto el participante prueba, la evaluación personalizada, especializada y la evaluación de predictores, podemos pasar a la preparación. ¿Y por qué no antes? Por qué es que se recomienda hacer esto? Porque si nosotros no tenemos claro dónde están los puntos débiles de nuestro participante, no vamos a saber exactamente dónde influir. Entonces, si tenemos un participante que no, no tiene claro una estrategia de regulación, tiene un alto neuroticismo, no tiene apertura, cree que va a tomar una droga, cree que va a alucinar, tiene dudas. Entonces, si no tenemos claro eso que acabo de decir, no vamos a saber qué hacer durante la preparación, porque si un paciente me viene así, yo durante la preparación le voy a decir, ok, tienes que primero practicar una estrategia de autorregulación. Le voy a recomendar por un tiempo practicar mindfulness o meditación o cualquier otra estrategia contemplativa. Hay varias. También, si la persona tiene dudas, pues voy a corregir esas dudas, a aclarar esas dudas
durante la preparación. Entonces, es importante evaluar antes para yo saber exactamente en dónde centrarme en la preparación o cuánto tiempo es que va a durar la preparación. Entonces, continuamos. La preparación es la tercera fase. Screening, evaluación, preparación. La preparación es de dos tipos. Es de dos tipos. Tiene que ser de dos tipos. No siempre es de dos tipos. Lo ideal sería que sí sea así. En primer lugar, tenemos la preparación fisiológica del cuerpo. Preparación fisiológica del cuerpo. He oído por ahí que solo recomiendan no comer carne, no tomar alcohol, no tener sexo y nada más. Esa es la recomendación básica a nivel cuerpo. Y tenemos la preparación psicológica. La preparación es clave porque aquí vamos a configurar el set y el setting. El set y el setting. ¿Por qué es que lo vamos a configurar aquí? Porque acá en la fase anterior ya evaluamos y sabemos exactamente dónde influir, dónde trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo acá en la evaluación especializada, yo como médico detecto que ese paciente tiene una neuroinflamación a causa de un estrés crónico, con una carga alostática elevada, con una deficiencia de vitamina D3 que actúa a nivel cognitivo, con una deficiencia de vitamina B12, una disbiosis. Si yo detecto todo eso acá, en la fase de preparación, yo tengo que centrarme en corregir esas disfunciones fisiológicas. Por eso es que pongo aquí preparación fisiológica y un cohete, porque esto nos va a impulsar hacia conseguir eficacia clínica. Porque si un participante viene a buscarme a mí como terapeuta, ese participante tiene síntomas, el participante quiere una metodología que le defina los síntomas, le defina el diagnóstico y que muestre resultados medibles a largo plazo, no solamente subjetivos. Los subjetivos es un hecho. Los hongos son muy bonitos, dan muchas cosas, enseñan muchas cosas, pero para tener eficacia clínica necesitamos utilizar fisiología. Entonces, ¿qué se hace en la preparación fisiológica? La preparación fisiológica, por ejemplo, tenemos preparación de las disfunciones fisiológicas. Eso es algo que yo hago. Yo me dedico a optimizar experiencias psicoélicas abordando las disfunciones fisiológicas. ¿Cuáles son las disfunciones fisiológicas más importantes para conseguir eficacia clínica durante la terapia con setas de psilocibina? Ya les voy a decir. Empezamos con el eje HPA. Eje HPA. HPA significa hipófisis pituitaria adrenal. Es un eje que prácticamente conecta lo invisible con lo visible. Conecta los pensamientos, sentimientos y las emociones con las hormonas. Un pensamiento negativo, un pensamiento de miedo, un estado mental ansioso, genera hormonas que se pueden medir. Hormonas como cuáles, como el cortisol. Entonces yo para diagnosticar esto mando a mi paciente a hacer cortisol circadiano, donde le medimos el cortisol AM y PM y podemos hacer una curva para ver cómo está su nivel de cortisol. Se manda, entre otros exámenes, para detectar cómo está este eje HPA. Además, el paciente siempre tiene síntomas, como por ejemplo trastornos del sueño, ansiedad, eh, trastornos emocionales, abulia, apatía, irritabilidad, etc. Otra disfunción fisiológica que es importante en la terapia con setas son las deficiencias nutricionales. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente con depresión hace mucho tiempo, ninguna cantidad de hongos, ninguna cantidad de sesiones de ayahuasca va a hacer que esa persona suba sus niveles deficientes de vitaminas. Por ejemplo, una persona con depresión que tenga un nivel de vitamina B12 por abajo de 450 picogramos sobre ml, esa persona difícilmente va a poder salir de su depresión si es que no corrige esa deficiencia de vitaminas. La experiencia le va a dar cosas bonitas, le va a enseñar cosas bonitas, le va a liberar carga emocional, pero a largo plazo la persona posiblemente regrese a su estado fisiológico de depresión. ¿Por qué? Porque no se ha solucionado esa deficiencia nutricional. Otra disfunción fisiológica tiene que ver con la disbiosis. La disbiosis es el trastorno en donde las bacterias buenas están por abajo del número de bacterias malas. Entonces, disbiosis es este desequilibrio de microbios intestinales. Y es importantísimo el intestino porque el intestino sintetiza entre el 70 y el 90% de serotonina. Además, el intestino está muy relacionado con la parte salud emocional. Es importantísimo el intestino. La disbiosis es una disfunción fisiológica que si yo no la abordo en la preparación de mi programa, el participante no va a tener eficacia clínica a largo plazo.
Otra disfunción fisiológica tiene que ver con la mitocondria. Una disfunción mitocondrial va a hacer que mi paciente vuelva a recaer en la fatiga, en la pereza, en la procrastinación, en la ansiedad. La mitocondria es la central energética de la célula. Estamos formados por células. Cada célula tiene varias mitocondrias. Si esa central energética no está funcionando, esa célula simplemente no va a estar bien. Y si muchas células no están bien, pues el órgano no va a estar bien. Y en general, todo el sistema biológico de la persona no va a estar bien. Y otras disfunciones fisiológicas. Pero estas que he mencionado aquí, estas cuatro son tal vez las más importantes y relevantes. Otra preparación de tipo fisiológica tiene que ver con el estilo de vida. Esto he visto que hay terapeutas que ya han empezado a considerarlo. Por ejemplo, una alimentación antiinflamatoria, importante para empezar a preparar el cuerpo. Ejercicio físico, meditación, música, escritura. Bueno, escritura corresponde a estrategia mente-cuerpo. Pero todo esto de aquí que he mencionado, esto de aquí de estilo de vida, es importante en la preparación. La preparación fisiológica, estilo de vida, alimentación, ejercicio, meditación y música. Tenemos estrategias mente-cuerpo. ¿Cuáles? Escritura terapéutica de Pennebaker. Es una de las estrategias que aprendí en algún momento en psiconeuroinmunoendocrinología, donde el simple acto de escribir sobre lo que uno está pensando es un acto psicomágico, en donde pasa de idea invisible a algo que ya existe. Existe en papel, escrito, pero existe. También tenemos la relajación de Benson. La relajación de Benson es una estrategia eh, descubierta o hablada en Harvard, en donde ese doctor Benson, descubrió que entrar en estado de relajación, sintetiza, empieza a disminuir las hormonas del estrés negativas y las catecolaminas. O sea, no son malas, pero estar constantemente en ese estado sí que produce daño. Entonces, este doctor descubrió que estar en ese estado de relajación, ese es un estado fisiológico y que ayuda a equilibrar, a llegar a la homeostasis al cuerpo, llevar a la homeostasis al cuerpo. Otra técnica tenemos la visualización creativa. La visualización creativa es otra estrategia de medicina mente-cuerpo para apoyar la rehabilitación de enfermedades. Entonces, esos son algunos ejemplos de qué se puede hacer para preparar la fisiología. Ahora veamos qué se puede hacer para preparar la psicología. La psicología. Después ese dibujo aquí de un punto central, o sea, de centro de que aquí, porque la psicología, preparar la psicología es lo mínimo que se puede hacer, es lo mínimo que se espera. Un terapeuta ya debería considerar la parte fisiológica, así sea terapeuta holístico, así sea no médico, debería considerarlo. Entonces, en la psicología, ¿qué se hace? Asimismo, al igual que en la fisiología, se hace un plan de tratamiento semanal. Aquí también en la psicología se hace un plan de preparación semanal. Por ejemplo, pueden hacer una preparación psicológica a la semana, con tareas entre cada reunión semanal. Por ejemplo, ¿qué se hace? Psicoeducación clave, clave. ¿Qué se hace en psicoeducación? Pues lo que yo hago es explicarle al participante acerca de los mecanismos neurobiológicos, psicológicos, farmacológicos y fenomenológicos que ocurren. ¿Por qué? ¿Cómo y por qué funciona la psilocibina? Es uno de los temas que más gusta a los participantes. ¿Cómo y por qué? Aquí les explico cómo es que al tomar la psilocibina entra al cerebro, en qué parte del cerebro actúa, qué es lo que hace esa parte del cerebro, por qué es que sana la psilocibina, mecanismos. Eso es psicoeducación. Efectos. En efectos me refiero a qué es lo que el participante va a sentir una vez que la psilocibina llega al cerebro. ¿Qué va a sentir? Yo he aprendido que son en cuatro esferas de efectos. Tenemos efectos perceptivos, que es lo que el participante ve, escucha, siente. Sobre todo lo visual es lo más importante, lo más representativo, no lo más importante, lo más representativo. Tenemos perceptivos, efectos emocionales, donde ocurre liberación emocional y catarsis, por ejemplo. Tenemos efectos cognitivos, por ejemplo, tenemos el aumento de la imaginación, tenemos la facilidad de introspección, tenemos la eliminación de prejuicios personales, la actualización de creencias. Esto representa los efectos cognitivos. Y el cuarto efecto, que lo aprendí también, consiste en los efectos a nivel de la autopercepción del yo. Aquí tiene que ver con el autoconcepto, la autoestima,
todas esas partes del yo. Eso en efectos. Ahora, en riesgos, es importante preparar al paciente, mencionarle cuáles son los riesgos. Luego, si es necesario, se hace psicoterapia, según la evaluación. Aquí está un punto importante. Psicoterapia, según la evaluación. Y he puesto aquí un corazón roto porque imagínense que el participante pasó el screening porque su trauma no es de mayor importancia. O sea, o en tal caso él lo minimizó, lo minimiza. Entonces, en la evaluación más exhaustiva, yo voy a indagar mucho más en ello. Y entonces aquí yo ya sé que mi participante ha tenido un trauma grande. Entonces, en la fase de evaluación yo no voy a darle psicoterapia, pues simplemente me dedico a evaluar. En cambio, en la fase de preparación, yo ya sé que mi participante tuvo ese antecedente traumático grave. Entonces aquí, en la preparación, sí que le voy a dar, bueno, no yo, sino mi psicóloga, la persona que apoya el tratamiento, porque somos un equipo siempre. Entonces, la psicóloga lo que va a hacer es a abordar esta parte de trauma. Entonces, vamos a darle psicoterapia. Esa es la preparación. Así es como se realiza una preparación basada en ciencia. Por aquí tenemos un gráfico que no se los mostré. Ese gráfico de aquí es de un estudio que muestra que la parte del intestino, la microbiota, influye en la preparación, influye en la sesión e influye en la integración. O sea, el microbioma va a influir en todas las fases de la terapia. ¿Y la preparación por qué? Porque si nosotros preparamos el microbioma, miren, aquí están las bacterias, todas estas aquí con pelitos son bacterias de distintos tipos. No solamente el microbioma, no solamente se compone de bacterias, también hay hongos, eh, virus, no estoy seguro si hay virus buenos, pero sé que hay hongos que sí que viven en el microbioma y viven feliz ahí en nuestro intestino y no nos producen daño. Bien, entonces, si nosotros preparamos el microbioma, empezamos a alterar las mejores bacterias buenas y positivas, aumentamos en número, disminuimos el estrés, eh, mejoramos la dieta. Esto, al influir en el microbioma, va a disminuir el grado de inflamación. Entonces, tenemos varias fuentes que estamos abordando simplemente con abordar el microbioma. El microbioma que yo les dije que está aquí, que es una disfunción fisiológica que corresponde a la disbiosis. Bien, eso se hace en la preparación. Ahora, la preparación fisiológica y psicológica. ¿Cómo sabemos que nuestro participante ya está bien? Porque en primer lugar ya viene bien informado, tiene una intención clara, tiene un contexto adecuado, el estado de la persona es adecuado. O sea, el estado no solamente su estado anímico, sino también su estado fisiológico, su estado de salud. Y hay confianza con el guía. Esto de aquí, esto 1, 2, 3, 4, 5 elementos corresponden al set y el setting, al famoso set y setting, que muchos hablaba, o se ha hablado todavía, del set y el setting. Una vez que el participante tiene todo esto, recién allí pasa a la sesión. Recién ahí pasa a la sesión. Y ahora, el día de la sesión no es que simplemente ya viene el participante y toma su dosis. El día de la sesión se considera, tiene que hacer la sesión en medio un día antes y un día después. O sea, el participante que ya va a tener su sesión tiene que considerar tener 3 días libres. El día antes, el día de la sesión y el día después. El día antes, ¿qué se hace? Por ejemplo, yo lo que hago es el día anterior, justo el día anterior de la sesión, me reúno personalmente con el participante y les hago cuestionarios, cosas que me ayuden de cierta manera, conocer qué es lo que percibe, qué es lo que siente el participante para aclarar dudas, eh, despejar dudas, aclarar inquietudes, responder preguntas. Y ahí mismo, si es que así lo quiero, firmamos el consentimiento informado, porque también puede ser el siguiente día, antes de la sesión. Ya, entonces, antes de la sesión, ya horas antes de la sesión, nuevamente crear el entorno adecuado de confianza, conversación. Luego se prepara las setas. Basado en el peso, se saca el gramaje de las setas. Un buen peso es de 3 a 4 gramos por cada 70 kilos de peso. Si mi participante pesa 75 y está bien preparado, conoce riesgos, beneficios,
ha pasado por todas las sesiones en alimentación, dieta, meditación, ha tomado suplementos, ha tenido consultas médicas. Ese participante tranquilamente podría tomar 4 gramos. En cambio, si tengo un participante de 60 kilos, que asimismo está igual de preparado que el ejemplo anterior, tranquilamente a ese paciente de 60 kilos le puedo dar 3.5, 3.6 gramos, dependiendo de cómo él se sienta, cómo yo sienta. Sí se aplica, sí se usa la intuición, pero también se usa variables medibles. Entonces, antes de que el participante empiece a tomar las últimas instrucciones, yo lo que hago es hacerle una carta al viajero y le leo, este es tu viaje, nosotros estamos aquí para ser tu centro de control, en todo momento tendrás el control, puedes decidir continuar con tu exploración o puedes decidir detenerla, así. Eso es lo que yo llamo últimas instrucciones, antes de que el participante ya tome la dosis. Entonces, pasamos durante la sesión. Aquí hay un gráfico que quería mencionar. Miren, este gráfico muestra cómo en este estudio se dio 30 miligramos de psilocibina por cada 70 kilos de peso. 30 miligramos de psilocibina corresponde a más o menos 3 gramos de hongo seco de una cepa moderada. Por ejemplo, un Ecuadorian. No sé mucho de cepas, pero sé que la Ecuadorian es una media. Por ejemplo, un Penny Senvi sé que es fuerte, es potente. Y yo mismo lo he probado y es fuerte. Entonces, 30 miligramos por cada 70 kilos de pesos es lo que recomienda ese estudio, que más o menos equivale a 3 gramos de hongo seco, de una cepa media. ¿Cuánto tiempo va a durar? Más o menos 300 minutos, 360 minutos, más o menos 6 horas. Tienen que sacar 6 horas de su tiempo para la sesión. No pueden estar apurados. Ya mandemos rápido al participante porque ya tenemos otro paciente que va a llegar. No pueden hacer eso. Eso es malo para la eficacia clínica y la seguridad. Y además que el participante no va a querer volver. Entonces, el participante está durante la sesión. Aquí también tengo otro gráfico. En donde también indican que 300 minutos es la media. O sea, aquí está diciendo 5 horas, que es lo que dura el trip. Entonces, miren, si ven aquí el viaje, esta parte del eje Y dice intensidad de la experiencia. O sea, aquí va subiendo, 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 subiendo. ¡Pum! Aquí en el cero tomó la dosis, el participante. A los 40 minutos, el participante empieza el subidón. El subidón que ya saben que se siente como ansiedad, taquicardia, náuseas, poco malestar, el paciente se mueve. Aquí lo ideal es darle música tranquilizadora, tranquila, calmada, instrumental, angelical, no ponerle música con letras, así sea música medicina, no. O sea, música calmada, música tranqui. A la hora el participante empieza un subidón extremo, o sea, el cohete empezó a cruzar la atmósfera. Aquí en esta fase de subidón lo que ocurre es el relajamiento de los límites del yo, relajamiento de los límites del yo, lo que se conoce como ego dilución o muerte del ego. Aquí se altera a niveles psicodinámicos y simbólicos. O sea, aquí el participante empieza a ver pirámides, empieza a ver un mar de estrellas, empieza a ver cosas así. Empieza a ver culebras que lo quieren envolver. Dependiendo del contexto, el participante puede ver todo esto. Entonces, a los 120 minutos, el participante ya está en toda la cima. En toda la cima. De ahí llega esta fase de exploración, que es desde los 120 hasta los 240 minutos, más o menos, en donde el participante tiene experiencias trascendentales, porque aquí ya no hay ego, aquí solo hay alma. A partir de los 240 minutos, el participante empieza poco a poco a bajar, la dosis de psilocibina empieza a salirse de sus receptores y el efecto empieza a caer. Aquí, por ejemplo, el participante ya podría ir al baño, levantarse, sacarse el antifaz, conversar, saludar a su familiar, etc. Pero no se va a ir. El participante recién se va a ir pasado los 300 minutos. Aquí pongo más 4 horas después, pero ves aproximadamente 5 o 6 horas que va a durar el trip. Entonces, y no es que el participante ya se despertó y ya hablamos, chao, no, sino que le vamos a dar tiempo para aterrizar, o sea, que realmente aterrice todo. Aún va a estar en efecto todavía hasta la noche, pero nosotros no vamos a estar hasta la noche con él. Simplemente con esperar la vida media del fármaco, que más o menos es de 300 minutos, hemos hecho bastante. Entonces vamos a esperar que el participante aterrice. Si se puede, si podemos hacerlo, si el participante se siente cómodo y si nosotros también tenemos la habilidad clínica para hacerlo, podemos empezar a hacer el cuestionario. ¿Qué cuestionario es el que yo hago para este momento? Es el MEC 30. El MEC 30 mide la experiencia mística. Entonces el participante va rellenándolo y de una vez vamos conversando.
vamos aterrizando, vamos recopilando narrativa, alistándonos para la primera fase de integración. La primera fase de integración es recopilar narrativa. Entonces, el cuestionario que yo recomiendo es el MEC 30. Y de una vez, como el participante está en todo ese resplandor serotoninérgico, de una vez reafirmamos compromisos. El participante tenía intenciones, tenía objetivos. Entonces, reafirmamos. Lo comprometemos nuevamente con mantener todo eso que ha vivido en la sesión y que reafirme su compromiso con la integración, porque hay participantes que ya no quieren volver a la integración. Es importante reafirmar el compromiso. Y recién aquí, el participante ahora sí se puede ir a su casita, siempre acompañado de un familiar. Luego, recién ahí el participante pasa a la integración. La integración también puede ser una reunión semanal. Yo lo que hago es, dependiendo del programa que se inscriba mi participante, yo le doy entre 2, 3, 4 reuniones de integración. Y si es necesario, a la larga, mi psicóloga se queda dándole psicoterapia semanal o quincenal, si es que se necesita. Nosotros favorecemos la autonomía, le damos todos los recursos, todos los recuerdos, toda la parte vívida del participante para que él comprenda qué es lo que ha vivido y qué es lo que tiene que hacer después de la integración, para que ya no nos necesite, de cierta manera, por así decirlo. O sea, siempre vamos a estar acompañándolo, apoyándolo, pero promovemos la autonomía. Por ejemplo, aquí está un participante. Aquí yo hago dibujos, anoto el gramaje, hago dibujos, en qué parte del trip hizo qué cosa, anoto la hora, anoto qué hace, si llora, ríe, tiembla, lo dibujo incluso, cómo está, escribo las horas, tengo algunos códigos y así. Eso es algo que hago. Entonces, en la integración, lo principal es como el participante ha vivido una experiencia trascendental. Por lo general, la experiencia trascendental es inefable, es decir, no se encuentra palabras para explicar todo lo que ha vivido. Entonces, yo como terapeuta externo a él, yo necesito saber exactamente cómo es que fue su experiencia, qué cualidades tuvo su experiencia. Entonces, hay un cuestionario, que es una evaluación psicométrica, que me permite ver cómo, más o menos, fue la experiencia del participante. Este cuestionario es el OAB, o también llamado el 11ASC, en donde se analiza las 11 dimensiones de la experiencia psicodélica. 11 dimensiones. Si ustedes ven este gráfico de aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dimensiones de la experiencia psicodélica. Y está agrupado en tres grupos, tres grandes grupos. Tenemos la reestructuración visionaria, tenemos la unidad oceánica y tenemos la ego-dilución ansiosa. Entonces, amarillo, azul y rojo. Rojo, amarillo, azul. Entonces, este cuestionario yo lo hago. Yo lo hago para comprender un poco hacia dónde centrarme en la integración. Por ejemplo, hay algunos participantes que puntúan alto, muy alto en esa parte ansiosa, pérdida del control, desencarnación. Entonces, esa persona a mí me indica, como terapeuta, que esa persona tuvo bastante procesamiento emocional y que necesita continuar en la integración con el procesamiento emocional. En cambio, hay otros participantes que tuvieron cambio de preceptos, tuvieron un alto insight, aquí está insight, tuvieron un estado dichoso, experiencia espiritual, experiencia de unidad. Entonces, esos participantes, si bien es cierto, sí necesitan también seguir integrando la emocionalidad, pero no es lo principal. En ellos lo que se recomienda más es hacer lo que su experiencia más les mostró, que en este caso, el último ejemplo, fue hacia el insight, a diferencia del primer caso que puntuaron alto en ansiedad, que necesitan más procesamiento emocional. Entonces, este cuestionario a mí me sirve para eso, para definir. Y bien, una vez que hago esto, también puedo hacer otros dos cuestionarios. Puedo hacerlo en una siguiente reunión, una segunda reunión de integración, la siguiente semana. Y para ver cómo fue su procesamiento emocional, le puedo enviar, yo como terapeuta le envío el formulario, la escala EBI. El EBI es un cuestionario utilizado en terapia psicodélica para ver el procesamiento emocional. Y también le puedo enviar el Insight, el PIC, el cuestionario PIC. Este también es un cuestionario utilizado en terapia psicodélica. Y luego, semanas posteriores a la sesión, le hago un seguimiento. O sea, a las 8 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses, le hago seguimiento.
Siempre estoy haciéndole seguimiento al participante. Recién aquí termina mi labor como terapeuta en un programa, un único programa, con una única sesión de setas. Todo esto es un tratamiento completo de terapias con setas de psilocibina, todas estas fases. Y es importante abordarlo todo esto.